Continuando con nuestra reflexión de la historia de la espiritualidad, vamos a hablar un poco ahora sobre el siglo XIX. Este siglo, ¿verdad? De hecho ya hablamos algunas características en cuanto a la piedad popular, que es parte de la espiritualidad de este tiempo, pero podemos decir que este siglo XIX pues hereda la riqueza espiritual de los dos siglos precedentes, ¿verdad? O sea, obviamente, ¿verdad? Hemos visto toda la carga de vida espiritual que han tenido, ¿verdad? A lo largo de la historia, los siglos XVII, el siglo XVIII, bueno, pues el siglo XIX va a heredar todo esto. Este siglo se va a destacar sobre todo por la fundación de diferentes congregaciones dedicadas a la misión, a la asistencia sanitaria, a la educación, ¿verdad? Y entonces, durante todo el siglo XIX y principios del siglo XX, vamos a ver todo un surgimiento de congregaciones precisamente en torno a estos fines. Podemos hablar de 168 institutos religiosos masculinos y 1086 femeninos dedicados a estos fines que ya estábamos diciendo, ¿no? En este siglo, ¿verdad? Vamos viendo también cómo se van sentando las bases de lo que se vendrá en el siglo XX, ¿no? De toda una renovación en la teología, de la renovación litúrgica, que es muy importante. Eh, y vemos cómo se van multiplicando, ¿verdad? Los clásicos de la vida espiritual, ¿verdad? Van apareciendo estos libros, ¿verdad? Que van creciendo, ¿verdad? Van también apareciendo obras de vida espiritual respecto a la espiritualidad sacerdotal, ¿verdad? Van apareciendo los misales, que son devocionarios y herramientas de crecimiento espiritual en aquel momento. Los tratados teológicos tal vez sean un poco pobres, pero aún así van apareciendo. Tal vez una figura eminente de este siglo, ¿verdad? Sea el cardenal Henry Newman, ¿no? Tal vez es alguien importante, ¿verdad? De este siglo. Obviamente tenemos la espiritualidad centrada en Cristo, ¿verdad? Un cristocentrismo de la espiritualidad, ¿no? Que son elementos fundamentales. Lo que decíamos en el video pasado, anterior a este, ¿verdad? Sobre la devoción al Sagrado Corazón que sigue creciendo, la devoción a la pasión del Via Crucis, ¿verdad? Que en el siglo XIX se sigue expandiendo, que se ve claramente con fuerza. También vemos nosotros, ¿verdad? Un fuerte arraigo de un cristianismo social, es decir, en este siglo empieza a verse ya la preocupación por los obreros, por los pobres, empieza ya a ver ese tipo de elementos. Podemos decir que la espiritualidad del siglo XIX va dirigida a reconstruir o a fundamentar cierto espíritu defensivo, ¿verdad? Pues va a marcar su espontaneidad creadora, aceptando vías metódicas, fundaciones, cuadros parroquiales, agrupaciones devocionales, ¿verdad? Van a crecer en este tiempo, buscando siempre el bien espiritual y material del prójimo. Obviamente acompañado de la aceptación de la ascesis y de la mortificación, que son caminos que nos conducen precisamente a Dios. En este siglo podemos centrar nuestra mirada de manera especial en Santa Teresa de Lisieux. Esta mujer, ¿verdad? Que muere joven, pero que da una pauta especial en la vida espiritual. Santa Teresita de Lisieux, ¿verdad? Nace el jueves 2 de enero de 1873, dicen que a las 11:30 de la noche. Ella nace en medio de, de su familia, ¿verdad? Un seno familiar que es profundamente religioso. Tiene 4 hermanas. Tal vez uno de los elementos más complejos de la vida de Teresita es pues que ella queda huérfana a temprana edad, ¿verdad? Cuando tiene 4 años. Y la que queda al cargo de ella y de la familia propiamente, pues es su hermana María Paulina, que es la que va a empezar a hacerse cargo de su educación, ¿verdad? Y va a empezarle a ayudar, ¿verdad? Para seguir impulsando su vida. A la edad de 11 años, cuenta ella, que cuando se estaba preparando para la comunión, eh, empezó sus pautas de vida espiritual y va a remarcar aquí el deseo de vivir solamente para Jesús. Lo único que le importa es vivir en Jesús. Y pareciera que entonces a partir de esta fecha pues va a brotar en su interior el anhelo de ser religiosa, de manera especial del Carmelo. Empieza ya a surgir estos elementos. Además, si vemos esto aunado a esto, pues su familia era religiosa y todas sus hermanas se van metiendo en la congregación, en congregaciones religiosas. Paulina y María se meten al Carmelo. Leonia se mete con las Clarisas de Alezón. Entonces, podemos decir que pues, la vida de Teresita está marcada por este ideal. Evidentemente ella quiere meterse también al Carmelo, pero pues era pequeña de edad todavía, no tenía todavía lo necesario para poder entrar, para poder acceder, y entonces, como no podía acceder,
pues buscaba los medios. En una de esas, su papá, pues para que se le pasara un poco el fervor, ¿verdad? Se tranquilizara un poco, la lleva a Roma para que vea al Papa. Estaba el Papa León XIII en aquel tiempo. Y entonces en aquel tiempo, pues uno iba a ver al Papa, ¿verdad? No crean que uno hablaba con él, nada más llegaba, ¿verdad? Y lo besaba en los pies. Y entonces se supone, eso lo cuenta Teresa, ¿verdad? Que cuando ella llega, ella le dice que quiere entrar al Carmelo. El Papa no le dice si sí o si no, dice, no, pues vamos a dejar que la voluntad de Dios se cumpla. Y evidentemente, ¿verdad? Se va a cumplir la voluntad de Dios y va a entrar precisamente al Carmelo el 9 de abril de 1888. 9 de abril de 1888. Y va a adoptar el nombre de Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz, ¿no? Y a partir de esto, bueno, pues sigue, verá, su vida espiritual. Al principio, pues como era la más pequeña, pues sus hermanas, pues no la veían bien, a veces aprovechaban de ella. Pero ella no le interesaba, ella quería entrar ahí y era feliz de estar ahí. Y pues ahí, ¿verdad? Vamos viendo cómo ella hace privaciones, cómo hace silencio, cómo hace su oración, nunca falta sus deberes, ¿verdad? Porque ella sabe que así es como va alcanzando la santidad de vida, que es lo que ella busca. Obviamente ella se topa con sus límites, ¿verdad? Cuando contempla que pues hay de las hermanas no le hacen caso, ¿no? Que la toman, que no la toman en serio. Entonces ella pues también empieza a tener sus dificultades también para la vida de oración y sin embargo dice, no, no, tengo que seguir adelante. Tengo que seguir adelante, no porque sienta un vacío, no porque sienta que Dios me está dejando, no. Incluso ella misma lo dice, ¿no? Pues si bien no me entristezco, pienso que los niños agradan tanto a sus padres mientras duermen cuando están despiertos. Pienso que los médicos, para hacer las operaciones, duermen a los enfermos. En una palabra, pienso que el Señor conoce nuestra masa, se acuerda de que no somos más que polvo. Y entonces vemos cómo Santa Teresa dice, pues me cuesta trabajo hacer oración, pues se dormía. O sea, pues si a Dios, o sea, si uno le agrada a su papá despierto, dormido, ¿verdad? Pues dice, pues si no puedo concentrarme en la oración, me duermo. Y Santa Teresa se dormía, porque efectivamente se esforzaba por orar, pero no podía. Y entonces dormía Santa Teresa. Entonces descubre, también le agrado a Dios, ¿verdad? Fue una temporada de cierta sequedad que ella vive y que lo va viviendo así, pero entregándose a Dios. Con el paso del tiempo, ¿verdad? 7 años después de que entró al Carmelo, vamos a encontrar entonces una etapa nueva en su vida que es muy importante, donde la van a poner como maestra de novicias. Y es ahí donde ella va a empezar a transmitir su experiencia espiritual, ¿no? Que es algo muy interesante. Y empieza ella pues a transmitir esto, ¿verdad? Empieza a dar a entender, ¿verdad? Que todo se necesita la ayuda de Dios. Para el 3 de abril de 1896 va a empezar a caer enferma, ¿verdad? Empieza a tener dificultades. Y a pesar de eso, pues ella sigue su misión. En el Carmelo trata de dar lo mejor posible, ¿verdad? Trata de dar la mejor respuesta a Dios. Pero a pesar de eso, pues su estado de salud sigue cada vez más fuerte, cada vez más agudo. Y entonces Santa Teresa pues se va a encontrar precisamente con sus dificultades. Y entonces Santa Teresa al final de cuentas pues va a caer desplomada en abril de 1897, ¿verdad? Abatida por la fiebre y por la debilidad corporal, ¿no? Y entonces pues va a fallecer, ¿verdad? Empieza todo un cuadro muy complicado, ¿verdad? De enfermedad, empieza a agonizar lentamente, ¿no? Y va a morir el 30 de abril de 1897. Dicen que a las 7:20 de la tarde, ¿no? A esa hora muere. Toda la comunidad estaba reunida ahí, ¿verdad? Su muerte, ¿verdad? Es un total ofrecimiento a Dios, como ella lo dice, ¿no? Sus últimas palabras, lo amo, Dios mío, te amo, ¿no? Y muere. Esas son las últimas palabras de Teresa que quedan ahí escritas, ¿verdad? En un cuadernito amarillo que ella escribiendo estas cosas en la última etapa de su vida. Las obras de Santa Teresa, ¿verdad? Que nosotros tenemos entonces la llamada Historia de un alma, que en realidad es la recopilación de 3 manuscritos. El primero de ellos, ¿verdad? Que se lo pide su hermana cuando es superiora, que se llama el manuscrito A, que es el más extenso, donde ella va relatando su vida, ¿verdad? Ella hace una reflexión sobre su vida, va contando su vida, precisamente para descubrir cómo en su vida Dios le ha hablado, ¿no? Entonces, el manuscrito A. Luego viene el manuscrito B, que es algo pequeñito, que también ella se lo dedica a otra de sus hermanas. Y luego al final de su vida, lo que ahorita decíamos, ¿verdad? Tenía un cuadernillo amarillo, ¿verdad? Donde ella iba escribiendo sus pensamientos, sus cosas, y entonces a ese se le llama manuscrito C. Entonces podemos decir que este libro llamado Historia de un alma, bueno, en realidad es la compilación de 3 manuscritos con 3 destinatarios o situaciones distintas de su tiempo, ¿no?
que en general hablan de su vida. De hecho, la mayor parte es el llamado manuscrito A, que entonces abarca la gran parte de la obra, donde va contando toda su vida. El manuscrito B, que es una pequeña reflexión que ella hace, y el manuscrito C, donde va narrando, verá, sus pensamientos en el hecho de muerte. Entonces, esto es lo que conoceríamos. Además de esto, pues también tenemos poesías que ella va escribiendo. También tenemos obras de teatro, porque en el Carmelo, pues luego verá, para entretenerse, pues ellos tenían un momento de esparcimiento, y entonces a Teresa se le conoce también por escribir obras teatrales, ¿no? Incluso esas las tenemos nosotros en español, ¿no? Entonces están las obras de teatro que ella va poniendo, ¿verdad? Entonces tenemos esto, y también transcripciones de algunas de sus palabras que van poniendo, ¿no? Entonces, estas serían básicamente sus obras. Obviamente, pues ella muere a edad muy temprana, y bueno, esa sería básicamente la noción fundamental que tenemos de Teresa de Lisieux, ¿no? Obviamente, entre sus influencias, bueno, está la Sagrada Escritura, a la que ella puede acceder de cierta manera. Por supuesto, es carmelita, obviamente influye en ella el pensamiento de Teresa de Ávila. Y entonces tenemos nosotros estos elementos fundamentales. Entonces tenemos aquí una breve introducción a lo que sería la vida, ¿verdad?, y la obra de Santa Teresita de Lisieux. En el siguiente video vamos a hablar un poco sobre su doctrina espiritual.